Hijas de la ira, vidas rotas por la guerra civil, es una novela de la escritora española Juana Salabert, publicada en 2005. La obra explora el impacto emocional, social y político que dejó la guerra civil española y la dictadura franquista, con un enfoque en la perspectiva femenina. La historia se centra en los testimonios de 10 mujeres y sus experiencias. El libro brinda a las mujeres la oportunidad de hablar y contar sus historias. Podemos ver las dolorosas consecuencias de la guerra y la dictadura a través de sus ojos. Se reflexiona sobre el impacto de la guerra civil en la actualidad. Surgen recuerdos de bombardeos, detenciones brutales y familias divididas. Las mujeres recuerdan a sus familias los acontecimientos que vivieron y que aún están vivos en su memoria. El libro pertenece a la literatura de la memoria histórica, un movimiento literario que busca salvar las voces de quienes fueron marginados o reprimidos durante la guerra civil y la dictadura. Juana Salabert nace y se educa en Francia, donde su familia vive exiliada bajo el gobierno de Franco. Su padre fue Miguel Salabert, periodista, traductor y autor de la novela El exilio interior. Juana Salabert, licenciada en literatura contemporánea, colaboró con varios periódicos. Trabajó como crítica literaria y traductora. Sus novelas y cuentos han sido muy elogiados por la crítica y han sido traducidos a varios idiomas. Sus otros libros son, por ejemplo, La regla del oro, La noche ciega y Mar de los espejos. A continuación presentaremos en pocas palabras las historias de las mujeres que fueron presentadas para contar sus recuerdos y vivencias. Ángeles Lozada, nacida en 1927 en Sobrado, escribe su infancia y vida en su pueblo durante la Guerra Civil. Llevaba años en cárceles franquistas al delito de ser una hija de rojos. Ángeles, que contaba 9 años al comienzo de la Guerra Civil, vio cómo asesinaban a su padre, el carpintero José Lozada, vio arder por 2 veces a su casa y los de su pueblo incendiado de arriba abajo por los falangistas y la Guardia Civil. Vio morir de miedo a su hermana pequeña y vio después echarse al monte a su desesperada madre, quien durante mucho tiempo escondió en su hogar reconstruido a duras penas los escapados. Julia Gutiérrez Cama, viene de Madrid de familia de actores. Menciona su vida en Madrid durante bombardeos. Como ella dice, pensaba que no era una niña de la guerra, pero contando la historia de su infancia menciona traumas que sufrió, hambre y pérdida de la memoria. Josefina Aldecoa, nacida el 8 de marzo de 1926, una escritora y pedagoga española, directora del Colegio Estío. Contando la historia de su infancia menciona el cambio en la enseñanza de las niñas. Como ella dice, había una enorme diferencia entre el antes y el después en la enseñanza, sobre todo si eres una niña, porque para aquella gente el papel de la mujer quedaba reducido a la escuela doméstica. Era de segundo orden en todas las circunstancias. La ideología fascista lo impregnaba todo. Habían fusilado, encarcelado o depurado a todos los enseñantes demócratas, y la educación se había vuelto de la noche a la mañana una nulidad. Era un páramo con omnipresencia religiosa. Margarita Lavía, nacida en 1934 en Madrid, cuenta la historia de su infancia en la cual estaba en campo de concentración y tenía que emigrar a México con su familia. Sobre todo, menciona el miedo que le acompañaba durante su juventud. Anna María Matute fue una novelista española, miembro de la Real Academia Española. Fue la segunda de 5 hijos de una familia de la pequeña burguesía catalana, conservadora y religiosa. Anna María Matute tenía 11 años de edad cuando comenzó la Guerra Civil Española. Aunque sufrió la violencia, el odio, la muerte y la miseria, la angustia y la extrema pobreza, su obra narrativa conserva siempre la expresión infantil que la guerra interrumpió. Victoria Polar Amat, nacida en Barcelona, fue una destacada figura en la resistencia antifranquista y militante republicana. Sufrió torturas, prisión y exilio. En el libro menciona cómo fue interrogada por los hermanos Creis, cómo logró escapar de la prisión y describe bombardeos en Barcelona. María Jesús Posada proviene de Oviedo, fue hija de profesores. Su padre, inspector de enseñanza, fue asesinado durante la guerra. La mujer recuerda las circunstancias de la detención de su padre y su muerte. También muestra la denuncia contra su padre. Después de la muerte de su padre, María tuvo problemas para encontrar sus registros y pide justicia para su padre. Susana del Castillo, procedente de Madrid, la guerra civil interrumpió su infancia. Su padre, que era militante de izquierda republicana, fue detenido. Sus hermanos también estuvieron en prisión.
La familia pasó por muchas cosas y enfrentó la separación. Juana Guinzo, nacida en Madrid, fue una actriz y locutora radiofónica española. En el libro habla sobre su carrera y su familia. Fue testigo de la brutal detención de su padre. Ella se integró en la plantilla de actores de Radio Madrid. Su vida representa una muestra de resistencia y amor por la libertad. Teresa Azcárate fue una traductora, intérprete y militante comunista. Perteneció a Juventudes Socialistas Unificadas y al Partido Comunista. Su vida estuvo marcada por un compromiso político y la organización de resistencia tanto dentro como fuera de España. En este fragmento, Teresa Azcárate reflexiona sobre el impacto de la guerra civil en su generación, sobre lo que la guerra les quitó y cómo cambió sus experiencias. Se pregunta cómo sería su vida si no fuera por la guerra. No obstante, es innegable que en pleno siglo XXI, nuestra guerra civil sigue estando muy presente en las conciencias. Lo está para toda mi generación, pero también para las siguientes, porque ese fue el momento en que todo se encarriló en un sentido o en otro. La guerra nos corta la vida y sigue estando ahí, como una especie de fantasma colectivo. Si no hubiera habido guerra, yo, por referirme solo a mi caso concreto, hubiera tenido otra vida. Supongo que se habría tratado de una vida más o menos normal. Hubiera ido a la universidad, no sé. He tenido una vida muy distinta de la que me imaginaba de jovencita, cuando me vislumbraba a mí misma investigando en un laboratorio. Para concluir, las palabras que resumen el propósito de la obra y el significado de las historias que cuenta. Este libro no pretende hacer historia, sino ser historia. Ser historia para que se conozca lo sucedido, para que los jóvenes y adolescentes de hoy sepan de dónde provienen y qué historia con mayúscula han heredado.